Si no empezamos... Pues muy buenas tardes, vamos a empezar con la presentación del libro de Guillermo Díaz, Las mentiras del cine bélico. Para ello contamos con Jesús Callejo a mi izquierda y con Carlos Canales más allá de mi izquierda, que desde luego que es un lujo contar con ellos. Como conocerán, ellos dirigen La Escóbula de la Brújula, un programa centrado en la cultura, donde además acaban de entrevistar a Guillermo, una entrevista sensacional, por lo que me han contado que a partir de mañana ya se podrá escuchar. Y tanto Jesús como Carlos tienen, la verdad, que unas trayectorias muy heterogéneas, cada uno en sus campos. Voy a decir cada uno en su campo, pero no, cada uno en sus campos, porque son muchos los campos de cada uno, ¿no? Coinciden en La Escóbula de la Brújula, pero Jesús Callejo, por ejemplo, pues es experto en gnomos, hadas, brujas y trasgus, me imagino. Y Carlos Canales, pues es abogado, pero también un experto en informática y además continúa siendo editor y con proyectos, la verdad, que muy revolucionarios, con lo que hemos estado hablando hace un ratito. Pero además los dos saben mucho de historia, que es lo que nos une con este libro. Es un libro de cine, pero es un libro de historia también. Probablemente a la gente que le guste más el cine que la historia lo van a ver más como un libro de cine, y quizá a la gente que le guste más la historia que el cine lo va a ver como un libro de historia, y a los que le gusten el cine y la historia pues son los que más partido van a sacar de este libro. Con Guillermo, además, me une amistad. Es de los pocos autores que es amigo antes de autor. Otros han sido amigos después de ser autores de SEPA. Y además con Guillermo nos conocimos en un ambiente ideológico diferente al nuestro, pero cada uno de nosotros creíamos que el otro era del ambiente donde nos habíamos conocido. Y a pesar de todo, pues nos hicimos muy amigos, y luego ya cuando descubrimos que además teníamos una manera de pensar bastante parecida en asuntos políticos y en asuntos incorrectamente políticos, como también se ve en este libro, la incorrección política de Guillermo, pues mucho mejor. Luego además Guillermo también presentó un libro nuestro en Málaga, de un escritor nuestro aquí presente, de Víctor Pérez Velasco, El cine español y el adoctrinamiento político en democracia. El libro, como veis, también muy incorrecto, nada más con el título ya se ve, y que poca gente políticamente correcta se atrevería a presentarlo. Pues Guillermo sí que se lanzó a ello. Pues no quiero entretenerme más, porque queremos hacer una presentación bastante dinámica y participativa, y por lo tanto cedo la palabra a Jesús Callejo. Muchas gracias. Bueno, yo no sé si es necesario este micrófono con el vozarrón del norte de León que uno tiene, pero me imagino que será necesario para la grabación del vídeo que se está haciendo. Saludamos a los ausentes para que puedan ver este acto, que como todos los actos tiene un carácter único y también mágico. Habrá más presentaciones, evidentemente, pero nunca será como esta. No estaremos todos los que estamos aquí reunidos, ni se darán estas circunstancias, precisamente por eso, porque el tiempo es siempre único e irrepetible. Por eso, ser conscientes del momento en el que estamos viviendo y lo que se va a presenciar aquí. Algunas cosas sé lo que va a ocurrir y otras no lo sé. Así que para mí también va a ser una sorpresa. Por eso he querido empezar antes, para luego intentar parapetarme en algún sitio, porque veo ciertas armas, pancartas y gladios, que algo tiene que ver con este libro. Y como vamos a hablar de este libro, y vamos a hablar de un autor, que además es más que un autor, es un amigo, pues bueno, me corresponde un poco hacer esa pequeña presentación, que muchos de los que estéis aquí ya le conocéis. Pero sí me llamó la atención cuando yo le conocí por vez primera a Guillermo, y creo que esto fue en el 2008. Ya nos conocíamos antes de unos correos, todavía no sabía lo polifacético que era, la cantidad de palos que toca, y le conocí pues donde tenía que ser, en Málaga y en un cine, porque una de sus pasiones es el cine.
también estaba Carlos, también había otros buenos amigos, y me di cuenta de esa pasión, no solo porque él profesionalmente se dedicara también a temas cinematográficos, sino porque la película en cuestión es una película de esas clásicas, míticas, que no está en este libro, pero se le podía poner para despellejarla, que era Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Que ni calavera, ni cristal, ni reino. Eso sí, había una nevera mágica. Entonces, cuando salimos de la película y empezamos a desmenuzar determinados detalles de esa película, que la verdad que no tiene desperdicio, ¿no? Porque que te canten unos mariachis en Perú o que te sitúen las líneas de Nazca en Lima, pues tiene su gracia, ¿no? Ahí es cuando ya empezó a haber esa pequeña conspiración que se había creado previamente, pues en distintos correos, en distintas llamadas, pero faltaba ese contacto físico. Ya sabes que las buenas amistades se forjan siempre pues en los momentos difíciles, y la verdad que fue un momento difícil ver aquella película y salir indemne. Bueno, ahí me di cuenta de muchas cosas, de muchas cualidades que tiene Guillermo y de muchas afinidades, fruto de las cuales pues todavía continuamos en esta aventura, ¿no? En esta aventura que en el fondo es vivir día a día. Y me di cuenta de que no solo era esa la afinidad, hay muchas más. Él también es abogado, igual que Carlos, igual que yo. Por lo tanto, algo tendrá el ser licenciado en Derecho, que al final nos gusta meternos en estos vericuetos. Es como que tenemos un pie anclado en la realidad, pero nos gusta luego tener la cabeza en la fantasía, en el otro lado, en la otra frontera, en el otro lado del espejo, donde normalmente muchos no se atreven a indagar, porque la verdad que hay que echarle un par de narices para darnos cuenta de que muchas de las cosas que conocemos no son tal como las conocemos, o no son tal como nos las han contado, empezando por las batallas y terminando por los cuentos de hadas. Así que ahí ya me di cuenta de esos factores que nos empezaban a unir, ¿no? El derecho, el cine, por supuesto, la literatura, la historia. Un año después es cuando Guillermo publica Hipatia de Alejandría, un libro de referencia, un libro precioso, coincidiendo también un poco con la película de Amenábar. Ahora, casualidad, sí, no estaba previsto, pero bueno, los hados y las estrellas quisieron que esos dos eventos coincidieran, y de todo lo que se publicó, evidentemente, pues para mí el de Guillermo era el que daba en el clavo, y además desmitificaba, porque es un desmitificador nato. Yo no sé de dónde lo ha cogido eso, pero le gusta desmitificar, le gusta que cuando alguien cree que algo es de un color determinado o que tiene una determinada afiliación ideológica, al final te dice que no, que eso no tiene nada que ver con las fuentes, con lo que él conoce de la historia. Lo cual eso le hace ser heterodoxo, y la heterodoxia para mí yo creo que es una filosofía que hay que promulgar más, porque ser heterodoxo o ser políticamente correcto lo es cualquiera, pero ser políticamente correcto y además demostrarlo y tener las pruebas no lo hace cualquiera. Así que la historia me di cuenta que también es algo que nos unía, y Hipatia pues fue uno de esos libros en los que yo también me siento orgulloso de ser de los primeros que leí el manuscrito, igual que me ha pasado con este libro. Y bueno, él de hecho cariñosamente cada vez que me llama por teléfono me llama mentor. Digo, bueno, pues le considera su mentor, y es algo que le agradezco, pero sobre todo por la parte cariñosa que tiene ese calificativo o ese título, ¿no?, del que me siento orgulloso. Porque bueno, en el fondo cuando uno se embarca en este tipo de aventuras, todos participamos de todo, y la experiencia de uno tiene más años, pues si sirve, ¿no?, para los que van llegando poco a poco a este mundo de la literatura, y sobre todo a este mundo de la radio también, porque él ha colaborado en la radio, pues bienvenida sea esa experiencia o esos consejos que uno le puede dar. Pero claro, la sorpresa es que no solo me di cuenta que le gusta el derecho, le gusta el cine, le gusta la historia, le gusta la literatura, sino que es más cosas, es muy polifacético. Entonces claro, incluso él en esta solapilla satírica, irónica, pero también con ese sentido del humor que le caracteriza, al final te dice, y en otro orden de cosas, es mentalista, pastafari, heavy y del Atlético de Madrid. Eso no, ¿verdad? Eso no, por Dios. Y además amarillo viejo. ¿Qué no contará Carlos? Que es un amarillo viejo. No quiero indagar ahí. Así que nos regala, porque es un regalo, en definitiva, este libro, Guillermo, que es Las mentiras del cine bélico. Un libro que yo sé que viene gestándose durante tiempo, que es un poco lo que nos ha convocado a todos los que estamos aquí presentes, y que forma parte de esas dos pasiones que acabo de indicar antes, que es el cine y que es la historia. Y la historia bélica. ¿Por qué le gusta? No sé por qué, pero le gusta la sangre. Le gusta indagar, profundizar, hacer herida. Y hacer herida para más de uno
que crea que va a leer este libro y que todo ya lo sabe, pues se va a dar cuenta de dos cosas. Primero, que las películas, la historia que cuentan las películas no es exactamente real. Y yo creo que queda bastante demostrado en las 5 películas que analiza, que es mucho más que 5 películas, porque son varias batallas y varios acontecimientos, y además indagando con ese sentido fino que tiene a la hora de describir las cosas. Y como no hay mejor que una muestra, por ejemplo, en su introducción, en la página 19, solo para que veáis que no está hecho para personas que quieran o que sean de sensibilidad, vamos a llamarla light, ¿no? En la página dice cosas como esta, y esta es la introducción, ya no digo más adelante. Dice, los legionarios romanos tenían problemas para avanzar porque resbalaban con la sangre y las vísceras de sus enemigos caídos, los cuales tardaban muchas veces horas en morir agonizantes en el suelo. Las flechas pocas veces mataban en un primer impacto, pero tenían que ser extraídas empujando para que salieran por el lado opuesto del cuerpo, puesto que están diseñadas para quedar atascadas, y tirar de ellas resulta fatal por el destrozo de los tejidos que ocasiona. En caso de que no se pudiera extraer la flecha, había que cortar la carne alrededor hasta conseguir una pequeña isla que separar del cuerpo junto con el proyectil. Imaginaros un poco la pasión que le pone el escribiendo. Esto no impedía que uno muriese de infección, o sea, al final las palmabas de todas maneras. Otra causa de muerte muy habitual era el shock por el dolor. Esto es la guerra. Esto es la introducción, esta es la parte light. Luego ya, si vas analizando capítulo por capítulo, por supuesto te tienes que poner algo para que no te salpique demasiado la sangre. Pero lo cuenta con gracia. Y era una batalla desde la barrera, que es este libro, y que te lo cuente de esta manera, y que cuando entras en la batalla de Gaugamela con Alejandro Magno y con sus huestes, fíjate, 13 años de reinado, 32 años de vida, y lo que hizo, ¿no? Si le dejas un poco más vivir, Alejandro Magno hubiera sido terrible, ¿no? De hecho, para que veáis, la baraja francesa, la que conocéis todos, sabéis que tiene 4 palos. Bueno, pues esos 4 palos están basados en 4 reyes. Uno es el rey David, el otro es Carlomagno, el otro, ¿sabéis quién es? Es ni más ni menos Alejandro Magno. ¿Pero qué palo le correspondería? El de tréboles. No sé por qué, pero al final, dentro de esa baraja francesa, por supuesto no cambiaron los reyes cuando llega la Revolución Francesa y llega la República. Dijeron, fueron reyes y pusieron sabios. Pusieron a Solón, a Aristóteles, que por cierto Aristóteles era el maestro de Alejandro Magno. Así que todo ese libro, y no voy a analizar evidentemente el libro, que es una maravilla, que se lee de forma primorosa, pero todo el libro no deja de ser como una aventura incruenta, porque lo vemos desde la perspectiva y sobre todo pues ganando en esos matices que muchos historiadores a la hora de escribirlo, sobre todo si son vencedores, pues siempre cuentan lo que quieren contar. Él tiene la mala costumbre de ir a las fuentes, de ver, de contrastar, de comparar, que muchas de las cosas que nos han dicho, sobre todo cuando se habla de efectivos en las batallas, cuando se habla de 1.000.000 o se habla de 100.000, quitarles ceros. Al final no eran tantos los que combatían, no eran tantos los que morían. Conviene siempre rebajar las cifras. Yo no sé si es bueno o malo, pero lo que era en la batalla no morían tantos. Sí morían como conejos en la retaguardia o cuando eran perseguidos en las huidas, ¿no? Ahí sí que les machacaban vivos. Pero eso era la guerra, por lo menos la guerra de la antigüedad. La guerra donde se luchaba cuerpo a cuerpo, donde lo más lejano que podía llegar era una flecha de ballesta, antes de que llegaran las balas, donde ya es otro concepto, las balas, ya no digo la bomba atómica, donde a partir de ahí ya muere la gente pero sin mirarse a los ojos. Hasta ese momento la gente que moría o se miraban a los ojos o muchas veces pues eso, con una puñalada trapera, pero en definitiva siempre con el cuerpo a cuerpo. Y ahí además tenemos el arma más mortífera de toda la historia de la humanidad hasta el siglo XX, que luego Carlos nos contará. Así que, bueno, quiero ser breve, lo que pasa es que al final la pasión me embarga y me gustaría contar muchas más cosas, pero somos más para presentar este libro. Solo quiero terminar pues con 2 frases de 2 películas que se analizan en este libro y que a mí siempre me han llegado al alma, a pesar de que no son frases específicamente de las películas, que forman parte ya casi del inconsciente colectivo, ¿no? Una de ellas es la de Gladiator. La de Gladiator, aparte de la de Fuerza y Honor, que tanta gala hemos hecho durante tanto tiempo en La Rosa de los Vientos, y seguimos la gente que sabe perfectamente alardear de la caballerosidad que realmente se pregona con Fuerza y Honor. Pero aparte, cuando Gladiator, cuando
Máximo Meridio dice una frase que se puede aplicar incluso a este momento dado, ¿no? Y cuando les pregona, cuando les sermonea, que también es otro pequeño error, porque cuando sermonea se hacen esos discursos heroicos, se piensa que todo el ejército le puede estar escuchando, y al final escuchan 4 los que están delante y muchos diciendo, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Esos discursos quedan muy bien, son muy épicos en películas, pero no corresponden con la realidad porque la mayoría de la gente no se estaba enterando. Todo el mundo decía, no, yo creo que ha dicho culo, y no, dijo búho, dijo búho. En definitiva, esos discursos siempre forman parte de la estética y de la espectacularidad de las películas, no de la realidad. Y una de las cosas que dice Gladiator, el gran personaje de esta película, de Ridley Scott, dice, hermanos, dice, todos los actos, todas las actuaciones que hacemos en esta vida tienen su eco en la posteridad, en la eternidad. Eso es muy importante, eso es algo que debemos tener en cuenta, porque en el fondo debería ser como una especie de filosofía de vida que deberíamos adoptar. Cualquier cosa que hagamos, incluso este mero hecho de estar aquí en esta presentación, todo tiene su eco en la eternidad. Nada queda borrado, siempre y cuando, y eso siempre se ha dicho, haya alguien que vaya recordando cada acontecimiento y cada gesto que se produce. Por eso era tan heroico estas batallas, porque todos querían pasar a la inmortalidad, todos querían pasar a la posteridad haciendo gestos que ellos consideraban nobles. Y en la película de Troya, o en la película 300, se ve claramente eso, ¿no? Y por otra parte, lo que dice Alejandro Magno, uno de mis personajes favoritos y que se trata además con detalle, Alejandro Magno se le atribuye una frase en la película que él no dice, que realmente pertenece a la Eneida de Virgilio, pero él dice que la fortuna favorece a los audaces. Eso es una frase que sé que a muchos de los que están aquí les gusta, además como lema, como principio de vida, ¿no? La fortuna favorece a los audaces, seamos audaces. Guillermo lo ha sido escribiendo este libro, mostrando todo lo que sabe y mostrándolo pues como él sabe hacerlo, con esa peculiaridad, con ese estilo. Y ojo, he dicho que es mentalista. Todo lo que acabo de decir, todo lo que estáis viendo, no os hagáis ilusiones. Todo esto es falso. Bueno, buenas noches. Bien. A ver, como hay que complementar lo que ha dicho alguien como Jesús Callejo, yo voy a tocar otra parte de lo que dio lugar a este libro y de lo que este libro significa. Jesús ha hablado del cine, hablo de la historia y ha hablado de las características especiales que tiene Guillermo. Yo voy a ir un poco a la parte humana, que es la menos conocida. Guillermo y yo nos conocemos exactamente igual que Jesús y Guillermo, en la misma forma, de la misma manera y con las coincidencias que Jesús ha dicho. Pero tiene algo especial que no suele conocerse y que voy a decir hoy. Guillermo es amarillo viejo. Solo hay 3 en el mundo. Y los 3 tenemos, porque soy uno, características especiales. De los 3 somos mentalistas, de los 3 tenemos poderes, y los 3 somos ultraliberales. De hecho, en nuestro grupo hay 3 tendencias. Una de ellos niega la existencia del grupo, pero porque nuestro ultraliberalismo nos lleva a eso. Entonces, ahí nos conocimos y joder, aquí hay algo en común. Es decir, somos unos tipos extremadamente libres. Tanto es así que nuestras células operan sin sincronía. Tenemos problemas de coordinación a veces por eso. O sea, él lo achaca al boxeo. Pero no es así. Entonces, este libro es una muestra de que alguien como Guillermo es incapaz, por su naturaleza, de quedarse quieto y asumir la realidad que los especialistas, historiadores y doctores cuentan. Yo no voy a herir a nadie hoy, pero el otro día estábamos en Sevilla, en una reunión, y había una insigne profesora y catedrática que hizo un comentario sobre la línea oblicua de Alejandro Magno, a la que atribuyó la creación de la línea oblicua como ventaja de la falange en los choques frontales contra otras falanges. Entonces Guillermo, que estaba comiendo una hamburguesa, la miró a la doctora con 14.000 títulos, 50.000 obras y 8.000 doctorados y le dijo, ni puta idea. Entonces, simplemente la miró y dijo, la línea oblicua la inventó Epaminondas y la copió el padre Alejandro Magno, y no es Macedonia. Entonces, ella se indignó tremendamente, no nos habló durante un día, luego nos hicimos amigos. Pero el primer día lo pasó mal. Y es que ese es el mundo de alguien que investiga la historia como se investiga ahora. ¿Qué es lo que ha anticipado Jesús?
hay tres formas de investigar la historia: las fuentes, la realidad y la ciencia. Hasta tiempos muy recientes, muy recientes, y este libro está cargado de eso, la ciencia no entraba en la historia. Eran mundos separados. Pero entra la botánica, la biología, la ingeniería, la física, la biología, las matemáticas. Entra mucho. Eso cuestiona a la historia tradicional. Es decir, esta señora, por ejemplo, otros muchos hubieran dicho, es que lo dice Polibio. Dice, ¿qué dice Polibio? Que iban 100.000 en la batalla de... ¿Y cómo comían? Porque el Peloponeso de la época podía producir 8 lechugas. O sea, ¿cómo aguantaban? Es decir, no se crean 300, no se crean ninguna película, no se crean nada. Es decir, realmente este libro tiene un punto gracioso, pero al mismo tiempo enseña mucho. Enseña mucho porque luego esa es la parte de Guillermo. Guillermo va a explicar que hablamos de cine, no de historia. El cine es un arte y un entretenimiento, no es una cátedra doctoral ni un ensayo, es otra cosa. O sea, el cine puede ser falso porque a mí no me importa que sea falso. O sea, yo cuando veo Gladiator, que es una película que me gusta, sé perfectamente que es un disparate, pero es que no me preocupa que sea un disparate, quiero pasármelo bien. Otra cosa es que luego, si me interesa por algún motivo, explique que eso que acerca la historia a la gente es falso. Es completamente falso. Y luego vamos a hacer algún ejemplo cuando Guillermo vaya presentando su libro con imágenes como ha traído. Lo que Guillermo hace es, en su libro, enseñar historia. Es un libro de cine, pero es un libro de historia. Y es las dos cosas, además de una manera muy combinada, que es muy atractiva porque permite pasar un rato muy entretenido con algo que alguien recuerda como un divertimento, pero que es mucho más. Porque lo que está haciendo es aprender. Realmente el problema de la historia es que actualmente vamos sabiendo cada vez más y con más precisión cómo era la realidad. Y la realidad es, la palabra exacta es cutre, polvorienta, sucia y fea. O sea, el mundo se parece mucho más al de la vida de Brian, que no es una broma, que al del Cid. O sea, es más próximo. Es decir, más próximo porque es grotesco, ridículo y extraño. Y sobre todo porque, yo recuerdo, yo siempre lo he dicho, que cuando yo estaba con Jesús en La Rosa de los Vientos, yo recuerdo que solamente en general, la verdad que se metía un poco con nosotros. Los oyentes eran bastante amables y bastante buenos tipos. Pero conmigo se metieron solamente 2 veces de una manera masiva. Cuando dije que la bandera de la Segunda República era una gilipollez, y cuando dije que en las batallas de la antigüedad solo moría el 5%. La gente se cree el Señor de los Anillos. O sea, es que se lo creen de verdad. El Señor de los Anillos es un disparate monumental. Primero porque se hacían pis. O sea, pues están en línea durante 3 días juntos todos. No hacen pipí ni popó, no hacen nada. Entonces, es todo un disparate enorme. No comen, no beben, no sé, no tienen sed, no duermen. Pues tenían que dar de pie. Entonces, ni los orcos aguantan así. O sea, es una cosa absurda. Entonces, eso nunca se considera. Nunca se considera porque la realidad es mucho peor que la fantasía. Pero la realidad es muchísimo más divertida y mucho más entretenida. Lo que también es mucho más cruel. Por eso, el cine no la puede representar. Por tanto, hay una parte en el libro de Guillermo que es interesante, que es la parte que habla del arte, no de la historia. Y es que el cine nunca va a ser real. Porque si el cine fuera real, no quedaba nadie en el escenario, se quedaba todo el mundo corriendo. Es decir, realmente una batalla de la antigüedad, una batalla medieval, era algo tan brutal, tan salvaje y tan de psicópatas, que por eso solo morían el 5% y se morían muchos. Y dicen, bueno, ¿y por qué no morían? Bueno, no diremos por qué cuando Guillermo empiece. Pero básicamente digamos porque tenían miedo, estaban nerviosos, se cansaban y se morían del susto. Es decir, la tensión emocional y de nervios y de estrés que provoca un combate con arma blanca es tan brutal que no la aguanta nadie. Nadie. El ejemplo actual más moderno que alguien podría equiparar no es un boxeo, es el toro. Pero ni con eso, porque el torero tiene determinados elementos que le permiten saber cómo va a actuar el toro. Un legionario romano tenía muy claro cómo va a actuar un bárbaro que tenía delante. Y el bárbaro tampoco sabía cómo actuar el legionario romano. Los legionarios romanos sí sabían cómo actuaban ellos, pero no sabían cómo actuaban los demás. Por eso de vez en cuando había sorpresas. Caras. Bueno, luego hablamos de eso. Estos casos es muy interesante porque demuestran que el cine lo que pretende es 1, glorificar, 2, entretener, 3, divertir, 4, dar espectáculo. La guerra no es ninguna de las 4 cosas. Entonces, como no es ninguna de las 4 cosas, nunca se puede comparar. No se puede recrear de una manera real, porque si la recreas de una manera real, la gente se muere. Y si la gente se muere, ya no es un espectáculo, es algo muchísimo peor. Entonces, alguien diría, bueno, ¿y los gladiadores? No, los gladiadores no morían tanto en las películas. De hecho, no morían casi nunca, porque eran muy caros. ¿Cómo matar a Ronaldo? Joder. Nadie mata a Ronaldo, es un fichaje, no vas a pegar una cuchillada. Hay que, como mucho, líes un poco para que dure más.
Entonces, todas estas cosas se han olvidado, pero porque el cine banaliza la realidad. Y banaliza la realidad porque es muy cómodo. Es muy cómodo ver a Errol Flynn saltando de poste en poste de un velero para saltar a un galego español. Vamos, no hace un inglés eso ni de coña. De hecho, el arma invencible de historia real de un caballero, no eran caballeros habitualmente, que se encaramó en uno de los palos de uno de los navíos ingleses para retar a los soldados de las bordas del galeón español que tenía delante en Gravelinas. Fue el único que lo hizo y el único que se quedó sin cabeza del primer cañonazo, porque fueron contra él los disparos de los falconetes. Entonces cuando cayó la cabeza rodando, pum, pum, diga, Ana, de cabeza. Entonces el resto lo hicieron de manera más inteligente. Claro, no eran nobles ni caballeros. En realidad, lo que este libro hace es colocar las cosas en su punto exacto. Y sobre todo, le hace, que es lo mejor que tiene, a cualquiera que lo lea, investigar. Cierra el libro y dice, ostras, esto es diferente de lo que yo sabía. Y te vas a otro libro. Y entonces empiezas a aprender. Eso sí que tiene mérito. Porque además hace algo que es evidente. Y es que coge ejemplos que todo el mundo conoce. O sea, no dice, ¿has leído el libro de John Keegan sobre...? No, no, no. Te dice, ¿no has visto Gladiator? Pues sí, todo el mundo. ¿Has visto Troya? Pues sí, todo el mundo lo ha visto. Entonces, como los ejemplos que cita todo el mundo los conoce, lo que luego cuenta es mucho más fácil de entender. Así que le vamos a dejar que lo vaya contando y luego iremos metiendo alguna anécdota para ir ilustrando esto. Bueno, buenas tardes a todos y primero os tengo que pedir perdón. Perdón porque si yo estuviera entre ustedes, escucharme a mí teniendo a Jesús y a Carlos me parecería una ofensa, ¿vale? Yo diría que se calle el pringao ese y que deje hablar a Jesús y a Carlos. En primer lugar, me podría hacer agradecimientos a todos los que estáis aquí. He tenido muchas sorpresas, hay gente que admiro mucho, pero si no, vamos justos de tiempo y, bueno, agradeceros a muchos, sabéis de dónde habéis venido y para mí ha sido la leche. Bien, pero voy a empezar a deciros dónde se crea este libro. Yo he crecido, diría intelectualmente, que a lo mejor es muy pretencioso, pero bueno, me he metido en estos temas gracias a... Bueno, aquí hay 4 personas de por qué me meto yo en esto, ¿no? Yo era oyente de La Rosa de los Vientos, no dormía bien, tal, escuchaba al Pumares, de pronto un día vi unos tíos hablando del Bigfoot, me parece que era la primera vez que lo escuché, pero después iba viendo, pues, el monstruo que era Cebrián, pues iba enganchándome a un montón de temas. Y empezando a investigar cositas, me puse a leer, me puse a escuchar más, a indagar, que era la gran labor divulgativa que tenía Juan Antonio Cebrián, ¿no? Aquí está Jesús, está Carlos, está Juan Ignacio y está Silvia Casasola, que era la espina dorsal de todo aquello que en aquella época se le veía menos y ahora se le ve más. Pero a mí ese programa me cambió la vida y es el que hace que yo empiece con todo esto. Una de esas veces, yo trabajaba de noche y salía de trabajar a las 3 de la mañana, así, de un cine, del donde visteis La Nevera Mágica, y iba con el coche y entonces estaban Carlos, Jesús y Juan Antonio en un monográfico. Creo que era un monográfico. Y dijo Carlos, en las batallas, ahí no moría gente como él es, ¿no? No moría gente, ahí moría de un 2 a un 5% de gente, la gente no hay capacidad física para estar luchando tanto tiempo, tal. Empecé a hacer una serie de afirmaciones. Yo iba a entrar en un túnel en Málaga, puse los 4 intermitentes, me eché a un lado, casi me da un síncope, o yo me imaginaba todas las cosas como las veía en las películas. Entonces le escribí, no nos conocíamos todavía, le escribí, oye, pásame bibliografía tal, no, porque no hay. Claro, si quieres léete Yvonne Garland, léete... De hecho, cuando Carlos te responde un correo la primera vez, tú esperas, hables y dices, coño, Carlos Canal es mi ídolo, me ha escrito tal, una línea, no hay, adiós, Carlos. Y yo, coño, luego ya... Pero tenía razón, no la había. Sí es cierto que los dos me han ayudado mucho en la elaboración de este libro, mucho, no os podéis imaginar cuánto, y... ¿qué tiene este libro? Pues primero, como decía Carlos, no lo hay. Este libro he sido escrito porque no existe, yo quiero buscarlo y no lo encuentro. Segundo, porque me parecía un tributo a La Rosa de los Vientos. De hecho lo pongo en la dedicatoria, es un tributo a La Rosa de los Vientos. Y a la imagen de, pues, a todo el equipo, y a Juan Antonio especialmente. Y por otra parte, yo he estado muy pendiente de un movimiento que se llama Tercera Cultura,
que lo que hace es sacar a la ciencia del hermetismo un poco friki y complejo y la trae al debate social e histórico. Y es lo que he intentado hacer en este libro. Aunque no pongo fórmulas matemáticas, no pongo datos nutricionales, hay un montón de cosas que sí he leído, cuyo resultado plasmo en el libro de forma que sea accesible para todos. No hay ningún tecnicismo, quizá en un momento determinado en la descripción de unos arcos, pero ya está. Entonces, en este aspecto, la novedad es incorporar a la ciencia al debate de la historia, que es lo que me hizo esta profesora el otro día, decirle esa cosa tan fea que le dije. Pero llevamos ya unas cervezas, Carlos, tengo que decirlo también. El puta idea fue muy taxativo. Entonces, eso por ahí. Entonces, podría haber cogido películas que son muy fidedignas, que enseñan la historia como era. El oficio de las armas es una película italiana que lo enseña muy bien, o Los señores del acero, pero no la ha visto todo el mundo. Entonces he querido coger 5 títulos que conocéis todos. Y a continuación voy a presentaros un poco cuáles son los títulos que van apareciendo. Protagonistas de este libro. Aquiles. Dale. ¿Vale? Aquiles no se parecía a esto en nada. Primero, porque el pato Donald a quién se parece, no existe. Pues Aquiles tampoco existía. Es el protagonista de una novela, casi, la Ilíada. Es un héroe homérico y tiene cualidades divinas. Entonces, en Troya lo desprovee de todo este aspecto y lo convierte en un luchador de Kung Fu, que es una de las particularidades que tienen todas las películas de guerra, que es que todos saben Kung Fu, todos son ninjas, dan patadas voladoras, cuando en Japón estaban buscando cómo se cultivaba el arroz todavía. Pasamos, entonces esto es en Troya. El siguiente personaje que tenemos es el aceitoso, musculado y especial Leónidas. Entonces, perdí aceite. Bueno, de hecho yo creo que los persas resbalan con lo que van dejando y se caen por el acantilado. Leónidas fue rey militar de Esparta. ¿Por qué digo rey militar de Esparta? Y esto lo aprendí yo en el primer libro que me compré, Pasaje de la historia, Juan Antonio. Había 2 reyes en Esparta. Eso ya de entrada no se cuenta. Uno civil y otro militar. Con lo cual Esparta no quedaba huérfana de mando. Entonces Leónidas, siguiendo un oráculo, las directrices de un oráculo, pues va y se suicida haciendo una retirada, cubriendo una retirada táctica. No es un suicidio estúpido, es muy inteligente y es una maniobra inteligente y le sale bien. Fanfarrón, lo que queráis, todas esas macarradas que se veían, eso, posiblemente un espartano se parecía a eso que veíamos. Entonces, 4 notas. Los espartanos no combatían desnudos, eso es una estupidez. Es una estupidez porque se enfrentaban a un ejército de arqueros. Metemos detalles. Usted iría a enfrentarse a algo así sin armadura. Claro, ese es un detalle. Entonces, es una chorrada. Segundo, no rompían la formación. Hay una escena en que Leónidas lo veis con una lanza dando una especie de ballet raro, matando persas. Por cierto, es lo contrario de lo que él dice. Claro. Cuando echa Fialtes, recuerda la película, dice: no puedes entrar en la falange porque rompes la formación. Ya hace justo lo contrario. Claro, expulsado, tarjeta roja. Bueno, pues, entonces, eso así a grandes rasgos. Luego no sacaban la espada. Sacar la espada era el último armamento que sacaban porque era para ellos un deshonor. La lanza era un arma de caballeros y la espada era un arma que desparramaba tripas y eso a los griegos no les gustaba, hasta que se enfrentaban a los romanos. Después de Leónidas, en el libro van a encontrar al siguiente personaje. Exacto. Dale, Carmen. Alejandro Magno. Rey de Macedonia, primer conquistador europeo, y no era hijo de Lauren Postigo. Evidentemente, cuando uno se enfrenta a la película de Oliver Stone, que tiene las mejores batallas de las 5 películas a las que nos referimos en el libro,
pero te cuesta mucho los 10 primeros minutos entender por qué el cardao y el teñido de este aspecto parece una de las chicas de oro. Bueno, la de su madre. exacto, es verdad, tiene la de Angelina Jolie en la película. Bueno, Alejandro Magno es, si quieren ustedes fiarse de alguna de las 5 películas en el hecho bélico en sí, plantea una cuestión muy interesante. Los frentes de batalla tenían kilómetros de largo. En el caso de Gaugamela calculamos que 1,5 kilómetros. Y estos cálculos obedecen a traer la ciencia al debate histórico, ¿no? En Gaugamela hay un momento en la batalla que se ve en la película, que es uno de los grandes aciertos, en que Alejandro Magno está ganando en el ala derecha, capitaneando la caballería, y la falange griega, la falange macedonia, que es una falange más evolucionada y perfeccionada con respecto a la espartana. No penséis en las falangistas espartanos, sino en una falange con unas lanzas muy largas de 6 metros que impedían que nadie se acercase a poder herir a cualquiera de los infantes pesados que presentaban los macedonios. Pues bien, hay un momento en el que están ganando y Alejandro, pues, que aparte lo ponen como un histérico en la película, empieza: ¡no, estamos ganando! ¡Voy a por Jerjes! ¡Tal! Se va a tirar a por Jerjes y llega un tío a caballo y le dice: Majestad, que se está hundiendo el frente con Parmenión, tiene problemas, se nos está hundiendo el ala izquierda. Eso era así. En una batalla no se ganaba, como se ve en la mayoría de las películas. De pronto ya han matado a todos, está todo sembrado de muertos, pues ya sabéis que no moría tanta gente, y empieza un tío: ¡hemos ganado! Y todo el mundo levantando las espadas, felicitándose. Eso es falso, es absolutamente falso. Tú te das cuenta que has ganado la batalla cuando han pasado horas y ves las consecuencias. Hombre, salvo el caso de Cannas, que estaban como estáis vosotros aquí, pues os aplastan, y eso era evidente, ¿no? Porque se pudo ver. Pero lo más normal es que tuvieran que contarte qué estaba pasando a lo largo de la línea de batalla. Porque, y bueno, ya en las guerras napoleónicas hablamos de kilómetros y kilómetros de frente. Entonces tú no te enteras de lo que ha pasado hasta que han transcurrido muchas horas. Pero sí es cierto que os podéis fiar de lo que es el planteamiento de la batalla, la línea e incluso uniformes y formas de combatir. Vamos a ver el siguiente. Otro aceitado. Espartaco. Varias cosas. Si os fijáis, digo uno de los 3 líderes de la tercera guerra servil. Espartaco es el tercer esclavo que se levanta contra Roma. Lo que pasa es que los otros 2 aguantaron lo que el ejército tardó en llegar. No porque Espartaco venciera al ejército. Espartaco nunca venció a una legión romana. Bueno, las venció, pero no bien comandadas y formadas un poco in extremis. Espartaco, aparte de ser el tercer tipo que se levanta, tercer esclavo que se levanta contra Roma, tiene varios elementos a su favor. Uno, Aníbal se había cargado a todo el ser viviente en 200 kilómetros a la redonda alrededor de Roma. Entonces, y tenían además, los romanos estaban librando 3 guerras fronterizas, la más importante contra el rey de Ponto. Entonces, no hay ejércitos en Roma. Cuando Espartaco se levanta, tiene ese factor a su favor. Y tiene un segundo factor a favor demográfico, y esto también lo sabemos trayendo la ciencia al debate histórico, que es que se hemos hecho un cálculo, yo no, pero se ha hecho un cálculo de cuántos esclavos hacían falta para cultivar las tierras que habían quedado desiertas tras la Segunda Guerra Púnica. En la Segunda Guerra Púnica, Roma, para enfrentarse a Aníbal, tiene que hacer una leva masiva, y solo los muy ricos se salvan de ser enrolados en el ejército. ¿Qué ocurre? Que toda la clase baja y media de Roma, que era mucha, más que ahora incluso, fue enrolada para combatir a Aníbal. Y todas esas tierras habían sido compradas, todas las pertenencias de esta gente habían sido compradas por los grandes latifundistas romanos. Estos grandes latifundistas llenaron esas tierras de esclavos, con miles de esclavos para que las trabajaran. Había muy poca gente vigilando a esos esclavos. Es más, hubo una propuesta senatorial en el Senado romano en la que se propuso vestir a todos los esclavos iguales para identificarlos, pero vieron el peligro de que si veían cuántos eran, cuántos se cruzaban, hubiera un levantamiento. El levantamiento lo hubo. Ahora, otro de los puntos.
murió en combate. Eso de yo soy Espartaco, tal, mentira. Porque de hecho Espartaco pues murió en combate, fue de los que cayó en la batalla. Y por último, esto no lo pongo aquí, pero quiero que lo sepáis, es uno de los temas por los que más caña me han dado con el libro, que es que Espartaco era un delincuente, un chusma, un violador y un asesino. No era un libertador. ¿En qué me baso? Espartaco se pudo ir. Tuvo abierto el norte de Roma para huir y no quiso. Ya había vencido a todas las fuerzas que tenían los romanos y no quiso irse. Con lo cual dice mucho de cuáles eran sus intenciones. Él se da la vuelta, no lideraba en solitario, lideraba junto a 2 celtas y volvió y quiso seguir saqueando, violando y matando, porque era mucho más divertido que irte a buscarte la vida fuera de las fronteras de la entonces república. Entonces, además, hay una frase en la película que llama mucho la atención, que cogen a varios ciudadanos romanos allí donde han llegado y dicen: Espartaco, vamos a hacer luchar a estos hombres para reírnos, para que sepan cómo lo pasábamos los gladiadores. Y dice: no permitiré que hagáis luchar a un hombre contra otro hombre. Ese es el guión de Dalton Trumbo, que era un tipo muy de izquierdas, muy rebotado con McCarthy, al que le habían dado la oportunidad de hacer el guión, y se inventa la lucha de clases y la mete aquí. Espartaco, cuando da muerte a Crixo, hace combatir a 300 parejas de ciudadanos libres a muerte entre ellos. Murieron 300 hombres y después mató a los otros 300, haciéndolos luchar entre ellos, burlándose y poniéndole armamento gladiatorio en forma de parodia, además. O sea, encima los vistieron de coña para reírse de ellos mientras se mataban. Bueno, esto es por si no os habéis fijado en el... ¿Vale? Vale, otra vez. Oye, lo perfecto de Kirk Douglas. Dale al siguiente... Seguimos viendo protagonistas de este libro. Carlos, atento a esto. Dale, dale otra vez, sí. Esto es un virus, perdón. Dale, Carmen, esto era para molestar a Carlos. Sí. Bueno. Máximo Décimo Meridio, general de las Orden del Fénix, bla, 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 bla. Pues, Gladiator. Gladiator es una magnífica película. Gladiator es una pasada de película. Aciertan de casualidad, quizá con las armaduras que llevaban los romanos en aquella época, porque la lórica inventata, que es esta armadura de plaquitas y que llevan los romanos de Asterix, se utilizó en muy poco tiempo porque tenía un mantenimiento muy complejo, se oxidaba, en el momento en que se oxidaba no te podías mover bien, los legionarios tenían que desmontar la armadura y limpiarla y estar muy atentos a su mantenimiento, con lo cual no se utilizó mucho. Pero posiblemente en la época de Marco Aurelio sí. Entonces, ¿qué contamos en Gladiator? En Gladiator, sobre todo, la carga de una legión romana. ¿Cómo es la carga de una legión romana? Veis cómo van bajando las tropas de Roma a las lindes de un bosque en Germania con Marco Aurelio. No sé si recordáis la película. Se ve a todos los germanos envueltos en pieles, con barba, mandando a un tío decapitado de vuelta con una propuesta, un emisario que habían mandado los romanos, tal. Y entonces dicen: a mi señal, ira y fuego, tal. Y empiezan a tirarles catapultas. Eso es una estupidez. ¿Quién va a utilizar catapultas contra un bosque? ¿Quién va a gastar una roca para herir a un tío? Es una locura, es una tontería. Escorpiones. Son todo armamento de asedio que costaba una barbaridad transportarlo, que costaba una barbaridad moverlo. No lo vas a llevar para matar a 200 germanos que te quedan en las lindes de un bosque. Segundo, se acercan muy despacito. Una vez los han calentado un poquito con las catapultas, los legionarios se van acercando en cuadros perfectos, muy despacito, con el escudo, se van acercando. Mentira. Los legionarios necesitaban cargar para asegurar el aplastamiento del enemigo. Lanzaban el pilum, que era una lanza pesada, que luego quizá comentemos cómo funcionaba, y después, a la carrera, desenvainaban el gladius, que es este arma, y lo clavaban según un manual de Vegecio, y responde a toda lógica. Claro, cuéntalo tú, Carlos. Esto es un gladius de la época de Marco Aurelio. Esto es un gladius imperial. Es un arma muy equilibrada y muy moderna. Hay diferencia, luego lo vamos a comparar con un arma antigua de la época de Alejandro Magno, con una falcata ibérica. Esto, bueno, yo que está equilibrada y está muy bien, es que si la coge cualquiera verá que pesa realmente poco y el pomo, que pesa mucho, tira hacia atrás, con lo cual hace una tendencia natural a mantenerla recta.
nadie utilizaba un gladius en un combate como si fuera una espada en las películas. O sea, nadie hacía con un gladius esto. ¿Por qué? Porque abrías un frente enorme y un legionario romano lo que hacía es que pegaba golpes de punta. ¿Por qué? Porque tenía delante, un escudo enorme. Entonces, los legionarios llevaban greba solamente en la pierna derecha, porque en la izquierda la cubrían con un escudo enorme. El objetivo de los legionarios no era hacer el héroe como Harold Flynn, ni como hace Máximo Décimo Meridio en esa disparatada carga de caballería. Lo hubiesen arrestado, Claro, general no, general no se le se matan. Un general romano mató a su hijo por aceptar un duelo singular. Entonces la idea de un legionario romano era no separar su formación nunca. Porque si un legionario romano, los que entrenaban desde niño, sabía lo que tenía que hacer con un bicho como este, era protegerse tras un escudo, cubrirse con el compañero y pegar tajos siempre a las piernas, a los huevecillos y al bajo vientre. Siempre abajo, nunca arriba. Para cubrir el ángulo de una manera cerrada a 30 grados, de manera que tú nunca te pudieran atacar por arriba. Aunque los germanos midieran 1,80 o 1,90, eran bastante altos para la época, un legionario romano medía de mínimo 1,70. En la época de Jesucristo se les veía en Judea 1 kilómetro, porque no son como las películas. Eran como los Stormtroopers de la Guerra de las Galaxias, pero en cachas. Entonces, realmente, quien tenía esto, que luego lo compares, que alguien quiere compararlo, que coja una falcata y va a la diferencia de peso. Con esto se podía mantener un combate como mucho de 10 minutos, no más. 10 minutos quería decir que había un cambio de líneas muy rápido, porque si no te cansabas tanto que ya no eras eficaz. Y le era pegar tajos cortos y rectas. ¿Sabéis por qué tiene esto? Esto se añade en la época imperial, porque en la época primera no se llevaba. ¿Y cuenta por qué no se llevaba? Había un problema con el gladius, que era en los escritos de... Esto lo cuenta Vegencio, pero... Ellos estaban entrenados para clavar el gladius 4 dedos, no más. Hasta aquí. Por una sencilla razón. Al no tener esos surcos que permitían la entrada de aire en la herida, al clavar esos 4 dedos, o tú clavaras lo que clavaras, el gladius hacía vacío. Y entonces quedaba atascado en el cuerpo, en la barriguita, del bárbaro de turno. ¿Qué ocurre? Que no podían extraerlo. Al clavar 4 dedos se hacía el vacío, pero al ser la superficie muy inferior se podía extraer con facilidad. Que por cierto, el gladius salía acompañado del paquete intestinal del ensartado, de la brocheta humana, que es lo que Jesús ha leído antes, que, bueno, tenía que oler eso, pero tenía muchos problemas en los avances con las tripas desparramadas por el suelo. Entonces, eso no habéis visto en Gladiator, pero para colmo, General Panoli se pone al frente de la caballería y carga a través de un bosque. Aparte hace una carga que los caballos hubiesen vomitado, porque van con todo el equipamiento, con todas las armaduras, a través de un bosque, esquivando arbolitos, a una temperatura bajísima. Y además, como eso lo aprendí yo con Carlos, los caballos cargaban al trote, no cargaban al galope. Te decía al galope, pues, a lo mejor un poquito al final para dar susto, pero lo normal es que cargasen al trote. Y esto, la galopada que se pegan en Gladiator es un poco absurda. Hace el gran lazo, ¿no? Claro, exacto. Errores frecuentes de las películas, aunque ya muchos los hemos comentado. Excesivo número de bajas en las batallas. Un comentario aquí. Luego, quien quiera, que coja esto. Esto es una falcata ibérica. Cuando las veis en los museos, parece una cosita, sin importancia. Coger esto y aguantarlo 5 minutos. Cuando alguien, con muy mala idea y muy cabreado, te amenaza con algo como esto, y no solo hay uno, sino hay muchos, da bastante miedo. Porque es que esto le mata, pero te mata de verdad. O sea, esto hace daño de verdad. Esto es un arma medieval, que están equilibradas, son largas y muy pesadas. Las armas renacentistas, los montantes de 1,80 m, si alguien coge una espada de mano y media, verá que pesa muchísimo menos que esto. Porque están pensadas para golpes muy rápidos y de punta contra gente que lleva armaduras. Esto está pensado contra gente a la que quiere simplemente machacar, punto. Entonces, esto deriva de una hoz, es un copis griego. La espada ibérica deriva de la maquiaria, un arma griega que se basaba simplemente en un sistema que permitía pegar golpes de punta muy bajos, para poder abrir pasos donde tú podías, que era en las piernas y en el cuerpo, en las partes que quedaban libres del escudo. El objetivo no era clavarlo, sino pegar un golpe muy fuerte. Los íberos probablemente fueron la única infantería de la antigüedad que pudo competir ligeramente con las legiones romanas en combates cerrados, que nadie se quedan películas. O sea, eran complicados de vencer. Y por supuesto no hagáis caso a Viriato. Era algo más serio. Entonces, realmente esto tenía un pequeño problema. Es que esto da miedo. Entonces, cuando se sabe perfectamente que la tensión emocional y el estrés que genera un combate con espadas y con cuchillos, con armas blancas, hace que nadie sea capaz de mantenerlo más allá de 5 o 10 minutos
sin literalmente hacerse caquita de miedo, literalmente. Entonces no tienes ninguna posibilidad. Entonces como no tienes ninguna posibilidad, lo normal es que ganaba el bando que no salía corriendo. Es decir, ganaban los romanos. Pero si corrías, porque había bárbaros inteligentes, sabías entonces que te iban a matar. Porque lo que eran todos eran muy buenos cazadores. Entonces tú no morías, como ha dicho Jesús, lo ha dicho muy bien. Tú no morías en la batalla, morías en las persecuciones. Entonces, como cayeras en una persecución, la habían jorobado. Es verdad que había excepciones. Actium, por ejemplo. En Actium, la batalla naval en la que Octavio llega a ser luego el primer emperador de Roma, es un combate cerrado en una zona costera en la que ninguno de los dos puede escapar. Por supuesto, eso no lo ha tocado griego, me ha llegado, que nadie se piense que las galeras se atacaban con las velas desplegadas. Nadie tan idiota, para que se incendiara fácilmente el enemigo y cosas así. Es decir, lo hacían de otra manera, tiraban los mástiles y empujaban a remo. Pero ahí tienen mala suerte, porque nadie puede escapar. Entonces, cuando no puedes escapar y tienes esto, tienes un problema. Los dos lados. Entonces, lo curioso es que en realidad una batalla antigua era un intercambio de proyectiles, como hicimos en Garland, en el cual de repente alguien salía corriendo, porque se asustaba demasiado. Entonces, el que salía corriendo, perdón la expresión, le había ganado. Entonces, el que aguantaba la formación normalmente ganaba. Y si podía, mataba a unos cuantos del enemigo, que tenía tanto miedo que se rendía en la batalla siguiente. Porque si tomaba una ciudad, entonces sí que había un problema. Porque entonces hacía modelo Espartaco, violación, todo lo que venía aparejado. Entonces, este era el sistema tradicional. Entonces, esto el cine no lo recoge, porque esto no es bonito. O sea, esto es muy desagradable. Y además no queda el eco. Fijaos, siguiendo la línea de Carlos, pegamos un salto al siglo XV un momento, en la batalla de Otumba, siglo XVI, perdón. En la batalla de Otumba, Bernal Díaz del Castillo lo que cuenta es que el gran problema que tenían los españoles luchando contra los aztecas es que se les agarrotaban los músculos de matar. Eran muy pocos y el problema que tenían era, claro, se les dolía el brazo, les daban tendinitis de matar indios. Pues yo me los imagino como un indio en cada brazo, que claro, ellos venían de, como siempre cuenta Carlos, de soportar cargas de la caballería francesa y cuando le ponen un tío vestido de jaguar así se partían de risa. Entonces, claro, le daban dos guantazos y lo echaban al agua. Entonces, claro, el problema que tenía, los españoles comían bien. Los aztecas comían bebé maya y eso alimentaba poco. Entonces se agarrotaban los hombros, se agarrotaban las rodillas y el Bernal Díaz del Castillo lo que cuenta es: sufrimos muchísimo porque nos dolía mucho los brazos de matar. O sea, eso fue la leche. Hasta que dijeron, vamos a matar a ese que va vestido de cuervo negro, lo mataron y se rindieron. Bien. Hay una exageración de la tecnología también en todas las batallas. Hay montones de películas en que las batallas, de pronto, aparece una torre enorme con ruedas, tal, un tío en lo alto con una catapulta y le falta llamar por móvil a su padre. ¿Por qué? En Troya, por ejemplo, vemos rampas de desembarco y los tíos bajando en la playa, tal. Eso es falso. En Troya irían, no en tronco, pero una piragua con velas, sí. O sea, eso es una barbaridad, es un fallo general. Y por último, el término se lo he cogido a Carlos, que es la manganización de los personajes. Todo el mundo sabe Kung Fu. Cuando cualquier persona un poco instruida sabe que el Kung Fu contra un conquistador español, otra torta y a tu casa. O sea, el Kung Fu está muy bien para el tatami, pero no sirve para nada pegar patadas a un tío que va acorazado y tiene una lanza de 4 metros y te va a abrir la barriga. Dale, Carmen. Esto es un pequeño vídeo que podemos ir comentando porque vienen una recopilación de fallos tremendos. ¿Vale? La música da igual porque es como siempre un coro de esto. Esto es... Ya veréis. Esos son una legión macedonia, teóricamente. Una falange macedonia. Esto es de cachondeo. Porque romper una formación y correr con escuditos, esto es el reino de los cielos, cargando al galope. Lo que quiero que veáis es cómo el cine va metiendo ideas... Bueno, el último samurái, esto es de coña ya. Pero esto es de cachondeo. ¿Vale? El Señor de los Anillos. Una carga de 100.000 caballos contra la infantería bien plantada. Se hubiesen parado a los 3 metros. Pero está hablando de algo que no es verdad ya, ¿no? Esto está bien. No, pero estaba en el vídeo. O sea, esto es la población de Grecia entera desembarcando en Troya. La carga absurda de caballería en Gladiator. ¿Verdad que no se ve muy bien? Pero se comerían un tronco. Y un general... Este es el rey Arturo, que era romano, ¿sabes? Según la película. Estos son todo
los tíos en pelota llenos de aceite, cargando con espadas en la mano contra 1 millón de tíos, que si llegan a ser 1 millón, bueno, ¿veis? Son todo un cúmulo de despropósitos abismal, ¿vale? Y ahora chocan todos y mueren todos. Yo os propongo una cosa: coger una de estas espadas y agitarla 5 minutos. Y vosotros coméis todos los días. En aquella época ibas con diarrea, no habías dormido, estabas a 40 grados y no había posibilidad. Eso es una estupidez. Eso de 1 contra 1 peleando, eso es una estupidez. Bueno, y este es el Robin Hood raro que se inventaron también, que Ridley Scott ahí. Esto sí puede ser relativamente cierto, porque Alejandro Magno la tenía cogida con Jerjes. Pero esto de todos mezclados, 1 contra 1, todo esto, olvidaos de eso. Eran choques de bloques, eran melés de rugby. Exacto. Era una melé de rugby. Un combate era una melé de rugby. No era esto. Esto nos hubiésemos extinguido, como el Dodó, como el Pato, nos hubiésemos matado unos a otros y hubiésemos desaparecido. Porque en aquella época no había nada. Por no hablar de la estética de la serie Espartaco, esta hora de la sangre, todo el mundo tirándose una tía buena y después matando. Esto. ¿Quién es tan idiota que se pone con un precipicio a su espalda? Aunque bueno, aquí tenemos que decir, aquí está Salva la Roca, que sabe un montón de cómics. De hecho, es uno de los más importantes autores, dibujante. Frank Miller no quiere contar la batalla de las Termópilas, quiere hacer un cómic. Lo malo es el que sale y afirma que conoce la batalla de las Termópilas porque ha visto 300. Y es con esto con lo que quiero terminar. Las películas no pretenden ser documentales. Bueno, esto era Normandía, Guadalcanal. Y ahora se toma un Aquarius. Porque un campo sembrado así de muertos es una barbaridad. Bien. Las películas no son documentales. La película hay que ir a verla como lo que es, una película. Yo critico solo el hecho de que muchas veces dicen la verdadera historia del rey Arturo. Resulta que Arturo iba con un gnomo, un enano tal, en la comunidad del anillo ahí, danzando por Roma, que es lo que cuentan en esa película. O basado en la Ilíada. Eso es lo que hay que criticar. Las películas son un entretenimiento. Las películas son un arte magnífico. Pero si ustedes quieren formarse y quieren aprender, lo que tienen que hacer es ver un documental o comprarse un libro. Pero ya está. O sea que con esto yo creo que hemos terminado y abrimos ruegos y preguntas. Si hay, breves. Falta un muerto. Sí. Vamos a hacer 5 minutos de preguntas. Yo hago una. Yo tenía entendido que era como hasta el 5%. Me parece una cantidad pequeña. Bueno, había tirado buenos días de vez en cuando. Sí. Normalmente no había combate, morían 2 o 3 personas. De hecho, se evitaban las batallas campales por una razón. Porque era muy costoso perder un ejército y una batalla de combate lo jugabas todo. Entonces nadie quería jugarse su destino y su futuro a un solo combate. Entonces evitaban las batallas campales todo lo que podían. Otra cosa es que cuando tenían más remedio, la única batalla de la antigüedad, así conocida, grande, que pasa al 5% es Cangas. Pero porque no pueden escapar. Cangas es una masacre monumental. Pero en general no podían. Es que no había forma, ni espacio. Conteste muy lo de Termópilas, si quieres. Conteste de Termópilas ayer. Bueno, que fue la batalla de las Termópilas es una escaramuza, casi. O sea que no es una batalla en sí. Es muy bonita, pero no es una batalla en sí, las Termópilas. Tened en cuenta una cosa. Una vez empiezan a matar a gente, el resto se va. En cuanto uno ve que encima no va a ganar más, no va a tener... su vida no va a cambiar al día siguiente, probablemente, porque aparte no eran conscientes de la trascendencia de las batallas. Al no ser consciente de la trascendencia de la batalla, en cuanto ves a un amigo tuyo con el brazo cortado, echando sangre, pues coges y te vas. ¿Qué es lo que hacían? Pero ahí estaba la disciplina, la presión, en fin. Por eso ganaban siempre... Hay una tesis... Por eso ganaban siempre los romanos y por eso ganan casi siempre las naciones más libres. Siempre. Hay una teoría que aquí en España casi que la representamos Carlos y yo solos, ¿sí? que es de un autor norteamericano que es Victor David Hanson, que es que siempre gana el ejército que es más libre. ¿Por qué? Primero porque tiene más creatividad. Tiene más el que inventa un buen cañón se forra. Cuando tú eres persa y tu vida pertenece al emperador, si inventas un buen cañón, da igual, porque es del emperador tu vida y es el emperador el que gana. Entonces, cuando hay libertad en una sociedad, por eso somos amarillos viejos, cuando hay libertad en la sociedad, hay más creatividad
tienes más que perder, tienes propiedades, tienes tu familia, tienes mucho más que perder que el que es un esclavo. Muchísimo más que perder. Por eso casi siempre los tiranos pierden las guerras. Un ejemplo, Casi siempre. a Hanson le hicieron una entrevista que me pareció fantástica, que va a apuntar desde entonces. Guillermo lo conoce. Y Olvin, la Latinoamericana, le preguntaban: ¿qué hubiera ocurrido si los americanos pierden, bueno, los aliados pierden en Normandía? Dice que hubieran ganado el año siguiente. Dice, ¿por qué? Dice, por una sencilla razón. Dice, el año y fue por lo que no esperaba el entrevistador, pero el entrevistador esperaba una respuesta de tipo militar, y una respuesta totalmente diferente. Dijo, vamos a ver, los americanos no tenían ningún físico de categoría, ningún físico importante en el año 39. Los alemanes tenían uno, es el premio Nobel, Heisenberg. Y en el mundo había físicos muy importantes. Es decir, en condiciones normales, los alemanes o los italianos, el eje, hubieran tenido una bomba atómica antes. Primero porque la querían, segundo porque la buscaban y tercero porque tenían físicos de categoría. Y sí, ¿por qué la tuvo Estados Unidos? Pues porque era un país libre, se escaparon Niels Bohr, danés, Enrico Fermi, italiano, Anders Oppenheimer, alemán, Einstein, alemán. Al final tenían 7 pensando y los otros 1. 7-1 ganan. Siempre lo mismo. Pero eso mismo lo repite hablando de Lepanto, va a donde quiera así. Ganaba la organización y la libertad, siempre ganan. Que los dos pierden siempre. Pero pierden por una combinación de tecnología y responsabilidad. Y motivación. Exacto. ¿Cuál es el papel típico del caudillo, del líder? Porque siempre se suele atribuir el caso de Alejandro Magno, una valentía... Esa pregunta es muy buena. Realmente por lo que habéis no era la inteligente enfrentarse al enemigo, o sea, lo inteligente sería quedarse atrás y sobrevivir una batalla y otra y servir un poco... Hay dos tipos de liderazgo. Es el liderazgo inteligente y el liderazgo heroico. Alejandro Magno posiblemente se muere además, no sé si envenenado o no, pero desde luego estaba hecho, cuando él muere está destrozado. Tenía heridas de todo tipo, tenía problemas de salud, estaba hecho polvo. Alejandro Magno en su época ya existían tratados de cómo debía comportarse un líder. El líder generalmente, si es inteligente, está muy alejado del combate, porque no sirve para nada en primera línea de batalla. Porque un líder puede inspirar a los 10 que tiene detrás, pero no puede inspirar a más. Entonces, hay mucha gente, en la época de Alejandro Magno, muchos autores importantes, que aparte yo los cito ahí, el papel del líder es... Una batalla se decidía casi siempre antes de la batalla, en el planteamiento táctico que se hiciera. ¿Qué ocurre? Que si hay que tomar alguna decisión de última hora, tienes que mandar mensajeros con órdenes nuevas, no sirve para nada si tú estás al frente de la batalla, pues no ves nada, no tienes perspectiva de la batalla. Napoleón, ayer lo hablábamos, decía que el mejor sitio para una batalla era la colina más alta. O sea que el papel del líder tenía que ser dirigiendo y viendo cuál es el desarrollo de la batalla. Ponerte al frente era una chorrada. Ponerte al frente es un gesto primitivo. Es un gesto primitivo. Un ejército muy desarrollado, si tú ves a un general al frente, o está loco, o ese ejército no va bien. O sea, digamos que esa imagen es muy hollywoodiense. Pero en el caso de Alejandro es cierta. A Alejandro se lo criticaba mucho eso, de hecho. Sí, de hecho, Alejandro antecede a Gisdin. Gisdin dice que hay que morir joven y dejar un caballo de bonito. Es lo que hizo. O sea, Alejandro sabía perfectamente que iba a morir pronto. Porque, primero, por el ataque suicida que hacía siempre, o sea, lo que dice Guillermo, iba en contra de lo que es una norma. Un líder no puede estar enfrente de un ejército sabiendo que te van a matar y además vas a desmoralizar un poco a toda tu tropa. Pero él sabía que iba a morir joven, por una serie de actos que tiene. O sea, cuando está en el desierto de Siva, el oráculo de Amón, cuando corta el nudo gordiano. Es decir, él hace gestos para pasar a la posteridad. Y hace tantos gestos para pasar a la posteridad porque sabe que va a morir antes de los 33 años. Al final muere de la forma que él no quiere, casi seguro que le envenenan. Hay 3 teorías, que muere de malaria, que muere de leucemia y que le envenena. La cuarta es que muere de muerte natural, no se lo cree nadie. Pero él no pensaba morir así, él quería morir en batalla, de forma heroica. ¿Por qué? Porque todos los actos que hace es para pasar a la posteridad, todos. Desde el momento en que tiene un buen ejemplo, ¿no? Que es su padre. O sea, no quiere terminar como Filipo II, que además también muere envenenado. Sergio Ramos, dices. Sergio Ramos, exactamente, en la película Sergio Ramos. Y todo lo que él hace es lo contrario que debería hacer un líder. Por ejemplo, un líder, y además carismático, es Napoleón. Es decir, él al final muere de un cáncer de estómago, tampoco muere en batalla, pero él nunca hubiera muerto en batalla. Él siempre se cuidaba bien las espaldas. Pero Alejandro Magno, no. Él lo que hace, desde el momento en el que él empieza, pues desde prácticamente a los 16 años, que es cuando está en Queronea, ya él sabe perfectamente que su destino es morir. Y que su destino es conquistar todo el mundo. Él sabe perfectamente que no va a conquistar el mundo. Él sabe que antes o después va a morir. Y va a morir, fíjate, si no muere
vamos a suponer que muriera envenenado o muriera de malaria, sus generales estaban hasta las narices de él, porque lo que no se puede es mantener ese estrés de batalla continuamente. Es que estaban haciendo una media de 60 kilómetros diarios en sus marchas. Eso agota a cualquiera. Entonces, si no muere de la forma que muere, vamos, lo hubieran matado cualquiera de ellos. Porque iba en contra, ya digo, de una norma básica que es dar moral a tus hombres. Él quería conquistar lo máximo posible, pero no pensando en Macedonia, pensando en él. Ese fue el gran error que tuvo Alejandro Magno. Si él hubiera pensado en Macedonia, hubiera pensado en Grecia, él hubiera muerto mucho más tarde. Es verdad que un líder, para que sea líder, tiene que morir joven y dejar ese cadáver bonito con esa pelambrera amarilla, pero se equivoca en el momento que pasa ya de todas sus posibilidades. Si se hubiera quedado en Persia, se acabó, pero no quiere Persia, quiere más. O sea, quiere humillar. Y cometen un pequeño error este tipo de personas, que creen que son inmortales al final, que es lo que le pasó a Qin Shi Huang, es decir, el famoso emperador. Él quiere ser inmortal, busca la inmortalidad, se va a las islas del este, se crea la primera colonia japonesa, pero precisamente no cumple su objetivo, que es ser inmortal. Todos estos líderes, Alejandro Magno lo tenía muy claro, pero él quería ser inmortal de otra manera, él sabía que iba a morir físicamente. Pero otros líderes, como este emperador amarillo, él quería ser inmortal. Todos creen que cuando llegan a un cierto grado de popularidad y de poder, pueden alcanzar la inmortalidad. Algunos creen que la van a alcanzar físicamente, buscando todo tipo de remedios, y hay cantidad de historias de personajes que van en busca de las fuentes de la eterna juventud, o en busca de las fuentes de la inmortalidad, o en busca de los taoístas y de los remedios. Por cierto, dentro de poco, Carlos y yo daremos una charla sobre cómo ser inmortal. Además daremos unas cuantas recetas bastante pragmáticas, y normalmente 2 de cada 3 suelen superar la prueba. Eso fue el gran líder Alejandro Magno. Ese fue Gisdin, el Gisdin de los macedonios. Murió como tenía que morir, pero no como él quería morir. Esa fue la diferencia. Bueno, pues... Pero muy breves, por favor. O sea, que se podría decir que la base del éxito de Alejandro Magno es más en su padre, con la reforma del ejército macedonio, y cómo él hizo antes de Filipo II, Macedonia era un reino más bien retrasado. Eran pastores. Sí, y después de Filipo II consiguió subyugar a Grecia, reformar el ejército. Fue Filipo II el que conquistó Grecia. ¿Ves cómo no todo la luz es malo? ¿Ves? Es verdad. Hay tíos listos, hay tíos jóvenes listos. Has dado el clavo. O sea, no es eso. Hay un libro magnífico de José Ignacio Lago que se llama César Alejandro Aníbal. Y dice que el mejor es Aníbal porque César y Alejandro heredaban 2 máquinas militares perfectas. Alejandro de Filipo y César de Mario. Aníbal, que vive en un pueblo de usureros, tiene que montárselo él. O sea que habla como militar, como táctico Aníbal, como estratega fue nefasto, ¿vale? Pero genial, eres una gran esperanza. Nos alegramos mucho de tenerte aquí. Y la última. ¿Qué parte del libro has disfrutado más a la hora de escribirlo, a la hora de estudiarlo? ¿Qué parte del libro? Ella es amiga mía, de Málaga, Cheche, y está de aquí siendo de Málaga. Bueno, la parte del libro que más me ha gustado escribir, la que más me ha gustado, ha sido el combate de la Legión Romana. Porque describir la maquinaria militar más perfecta en relación a su tiempo que ha existido jamás, para mí era un placer. Y luego me ha gustado mucho meter determinadas ideas en la introducción y en las conclusiones del libro, donde también le pego un viaje bueno a todos estos de la New Age, que los japonés y los zen es lo mejor, dando de lado a los que comemos cochinillo, que les dábamos unas palizas de espanto. O sea que, bueno, y ya está, le paso el micrófono a Gonzalo, pues explique algo. Muchas gracias. Hoy se ha cumplido un sueño para mí, presentar con estos 2 monstruos. Muchísimas gracias, Carlos, Jesús. Ahora, para ser operativos, dado que hay bastante gente y muchos querrán llevar el libro firmado, creo que lo mejor, para no hacer 2 colas y que estas personas tan importantes para los libros, como son los libreros, que se puedan ir a su hora, que primero pasen por caja, y que cuando vengan ya aquí, ya si una vez que se lo hayan firmado ya se pueden ir, porque si no se formarían 2 colas y por lo tanto el doble de tiempo habría que emplear. Pues muchas gracias.